Ya, ¿me escuchan? Sí, sí, muy claro, muy claro. Adelante, ahora sí. Vale, disculpa Richard y Ana. No, no, Vamos a continúa. empezar con solo para resumir, me han pedido hablar cómo iniciar un programa, es decir, que hable un poco técnicamente y quiero hablar un poco de cómo ha sido nuestra experiencia, qué hemos aprendido, qué hemos dejado de hacer en los últimos 2 años y qué hacemos actualmente en base a lo que yo he aprendido y lo que he aprendido de gente que tiene más experiencia que yo. Bien, siempre que voy a un lugar y que he tenido la oportunidad de estar en lugares donde se empieza el programa de PFA, me hacen estas preguntas y las quiero resumir en cinco. Que si se puede hacer con anestesia general, que si es necesario el uso del navegador, que si debo usar eco transesofágico, eco intracardíaco, tomografía o todo, que si solo se puede hacer venas pulmonares o se puede hacer también pared posterior y otras estructuras, y que si se puede hacer, por ejemplo, ablación del istmo caudal-tricúspide. Y eso básicamente es lo que quiero conversar ahora en los próximos minutos. Esto para recordar lo que hablé anteriormente, también recordar un poco el diseño del catéter, que es fundamental para entender cómo hacemos la ablación. Recordar que el catéter tiene la posibilidad de modificar su forma, y repito, punto importante, porque me permite adaptarme a las formas de las venas, que nunca son circulares como aparecen en los dibujos, son muy variantes desde el punto de vista anatómico, y la posibilidad de yo variar la forma del catéter me permite a mí adaptarme a la forma de la vena. Este es un catéter, fíjense que yo puedo manipular el catéter modificando la vaina, y es unidireccional y me permite a mí básicamente ayudarme para moverme a la vena que yo quiero. Hacemos la punción transeptal en mi laboratorio con una aguja transeptal que permite generar radiofrecuencia. Se puede hacer, cada quien tiene sus gustos. La ventaja de esto es que yo hago la ablación en el sitio específico que quiero, con muy poca posibilidad de desplazamiento al momento de hacer la punción transeptal. Cuando hacemos punción transeptal sin radiofrecuencia, siempre hay un ligero desplazamiento cuando usamos vainas o agujas mecánicas. Bien. La otra forma de entender el catéter, fíjense, yo puedo mover el catéter, como dije anteriormente, de forma unidireccional, y ese catéter, esta vaina, me permite utilizar el catéter, que fíjense cómo yo puedo modificarlo en forma de basket, en forma de flor, y moverlo en función de el tipo de la lesión que yo quiera generar. Bien, si es necesario usar anestesia general, de antemano digo que no. Nosotros hacemos más o menos mitad y mitad. Va a depender del anestesiólogo. Cuando yo digo sin anestesia general, no quiere decir que no esté un anestesiólogo presente, solo que evita la intubación. Podemos hacerlo si el anestesiólogo se siente capaz o se siente cómodo haciendo una sedación profunda, lo dejamos a decisión del anestesiólogo. Pero sí o sí, el paciente tiene que estar profundamente sedado. ¿Qué nivel? El nivel de una cardioversión eléctrica, porque es doloroso, el procedimiento molesta, duele, no puede hacerse con una sedación superficial. Bien. En cuanto a si es necesario usar navegador, nosotros tuvimos la oportunidad de utilizar el software de la empresa Abbott, que permitía ver el catéter en tiempo real, es decir, pasarlo de básquet a flor y de flor a básquet, y hicimos un grupo de pacientes donde hicimos aislamiento de venas pulmonares, y realmente es cómodo, es agradable, podemos ver este tipo de aislamientos, pacientes que hicimos aislamiento de pared posterior, y fíjense cómo en otra situación hubiésemos tardado horas en hacer un aislamiento tan perfecto de la pared posterior. Aquí fueron apenas un par de minutos. Sin embargo, cuando comparamos la data de utilizar el navegador, que es un costo extra, utilizar eco intracardíaco, que en mi caso no lo dejo, y además utilizar la tecnología de cabo pulsado, cuando comparamos la data y si era necesario o no utilizar en todos los pacientes navegador, no vimos diferencias en tiempo y en cuanto a éxito agudo. De manera que dejamos el navegador afuera, y es una primera sugerencia que doy, porque en muchos lugares me dicen, bueno, yo quiero hacerlo con navegador porque quiero ver cómo me va. Vale, háganlo, pero deben entender que hoy día, por ejemplo, nadie hace crío con navegador porque entendieron después de muchos años que no era necesario. Esto pasa lo mismo. No es necesario utilizar el navegador, al menos cuando tengo el eco intracardíaco a mano. Esto es un ejemplo de un paciente
que me tocó hacer ablación de un paciente que se había hecho previamente ablación de campo pulsado. Fíjense cómo tenía aislamiento de las venas izquierdas y tenía aislamiento de la vena inferior derecha, pero tenía 100% permeable la vena izquierda. Aquí el único análisis que yo pude hacer es que probablemente, como no tenían eco en el lugar donde lo hicieron y no tenían una tomografía previa del paciente, probablemente hicieron aislamiento de la vena inferior doble y nunca entraron a la superior derecha. Y eso ocurre porque a veces tenemos, fíjense aquí, ramas superiores de las venas inferiores que desde el punto de vista radiológico pueden simular una vena superior. Entonces, de aquí la importancia de tener escáner y o ecografía intracardíaca, porque yo con el eco no hay forma de que me equivoque. Yo veo el eco, veo la vena pulmonar inferior y yo estoy seguro que estoy accediendo a la vena. Es solo para entender que hacer la ablación 100% guiada exclusivamente con rayos puede tener este tipo de limitaciones si no estamos acostumbrados a las imágenes radiológicas. Bien, al final se hizo un aislamiento de esa vena, fue un aislamiento de 20 minutos, porque probablemente tenía doble aislamiento de la vena inferior. Ahora, si es necesario usar tomografía, eco o todas las anteriores, en nuestro protocolo hemos ido decantando técnicas y lo que hoy día hacemos es que le hacemos eco a los pacientes, tomografía a los pacientes. No le hacemos eco transesofágico para ver si tiene trombos. ¿Por qué? Porque con un eco, con una tomografía, yo puedo saber si el paciente tiene trombos. Además, puedo medir los ostium de las venas pulmonares y me permite a mí, de forma adelantada, saber si voy a utilizar un catéter de 31 o de 35 milímetros. Y además, un punto importante es medir la distancia interostium. Le pedimos a nuestro cardiólogo que ve imágenes, que nos mida desde el ostium de la vena hasta el ostium de la siguiente. Si esta distancia es menor a 20 milímetros, ¿qué sucede cuando hacemos aislamiento? Si esta distancia es corta, cuando hacemos aislamiento de las venas, probablemente dejamos este pequeño corredor que a futuro pudiese ser un corredor eléctrico para generar flúteres atípicos. De manera que cuando esta distancia es pequeña, normalmente incluimos aislamiento de la pared posterior con un par de aplicaciones más. Mientras que si esta distancia es mayor a 20 milímetros, normalmente hacemos únicamente aislamiento de venas pulmonares. En cuanto a la ventaja del ICE, ya he dicho que no usamos navegador, que hacemos escáner a los pacientes previamente, no hacemos eco transesofágico, pero usamos el eco intracardíaco. Inicialmente vimos que el eco intracardíaco desde la aurícula derecha, pues sí, ayudaba, me permitía saber si estoy en básquet, en flor, puedo ver cercanía, etc. Sin embargo, en pacientes, no en todos los pacientes, logro ver las venas izquierdas desde la aurícula derecha. Y allí es donde empezamos a entender que hacer el transeptal, poder pasar la guía a la aurícula izquierda y posteriormente pasar el eco a la aurícula izquierda nos ayudó. Además, podíamos ver cómo haciendo aislamiento, si yo comparo la PFA con aislamiento con radiofrecuencia, fíjense la cercanía que tengo a estructuras como el esófago. Yo tengo aquí el esófago y estoy literalmente, cuando quiero hacer el aislamiento de pared posterior, quemando encima del esófago. Eso a nadie, a ninguno de los electrofisiólogos le da risa saber que puedo generar una fístula esofágica. Mientras que con la energía de campo pulsado, yo puedo con total seguridad hacer aislamiento del pared posterior bien con el eco intracardíaco con el daño del esófago. También aprendimos con el tiempo que, si bien es cierto, los vectores y el contacto perfecto no importa, importa menos, es necesario tener cercanía al tejido. No se puede hacer aislamiento con PFA con el catéter a distancia del tejido. Y yo solo puedo saber esto viendo el tejido de cerca con eco intracardíaco. No hay ninguna otra estructura, ninguna otra tecnología que me permita a mí ver la cercanía. En este caso, el eco en la aurícula izquierda. Fíjense el fino detalle del Rich. Yo puedo ver las guías y yo puedo ver perfectamente cuando avanzo mi catéter. Y fíjense aquí que desde el punto de vista eléctrico, yo estoy viendo electrogramas, yo estoy viendo que teóricamente estoy en la vena pulmonar, pero si yo veo el eco y veo el detalle, fíjense que no está en perfecto contacto. Si yo sencillamente con el eco empujo ligeramente mi catéter, yo estoy seguro que ahí sí tengo un contacto perfecto.
Y ese contacto, esa pequeña diferencia en base a los estudios que ya se han visto, marca el impacto en cuanto a tasa de recurrencias a largo plazo. Esto es otro ejemplo para entender cómo, repito, con el eco en la aurícula izquierda, yo puedo ver el contacto de las venas pulmonares. Fíjense cómo yo estoy viendo en todos los escenarios, venas inferiores, venas izquierdas, en troncos, yo puedo ver perfectamente que el catéter está en perfecto contacto con el tejido. Bien. Por último, si yo puedo hacer además aislamiento de pared posterior. La respuesta es sí, se puede hacer aislamiento de pared posterior y la técnica es muy sencilla. Lo que se intenta es hacer lesiones siempre en forma de flor sin girar el catéter con más o menos un 50% de overlap entre un catéter y otro. Técnicamente no es difícil. Una vez que usted hace aislamiento de pared posterior, recoge la guía y se hacen aislamientos de las paredes, se va haciendo lesiones. Fíjense que la cercanía del esófago y sobre todo, hago mucho énfasis en esto, no se ha reportado daños esofágicos o fístulas esofágicas que hayan requerido cirugía o muerte del paciente. Entonces, yo muevo el catéter y me voy moviendo y se va generando energías de radiofrecuencia. Y así sucesivamente, idealmente guiado por eco hasta lograr completo aislamiento de la pared posterior. Si no se tiene eco intracardíaco y se quiere ayudar con angiografía, pues básicamente lo mismo. Se hace intentar recordar los anillos olímpicos, donde tiene que haber solapamiento u overlapping del catéter de ablación. Se puede hacer angiografía y se pueden hacer lesiones a través de esta angiografía en la pared posterior, siempre guiándose en oblicuo derecha y en oblicuo izquierda si usted no tiene ecografía intracardíaca. Ya para terminar, si se puede hacer ablación del istmo cuádrico-cuspídeo, yo quiero recordar que, y así como mensaje, a las arterias pulmonares, a las arterias, perdón, coronarias, no le gusta la PFA, ¿bien? Donde se ha reportado que en pacientes 100% de espasmos cuando se generan lesiones sobre el istmo cuádrico-cuspídeo. ¿Se puede hacer? Sí, pero siempre debe colocarse nitroglicerina antes para evitar lesiones u obstrucciones definitivas de las arterias coronarias. Lo mismo ocurre cuando se desea hacer el istmo mitral. Nosotros, cuando tenemos pacientes que tienen flúter, utilizamos un catéter de 8 milímetros porque estamos acostumbrados y sacar el catéter y poner un catéter extra solamente. Evitamos generar daños esofágicos. Además, el catéter no está diseñado para esto. Hemos hecho aislamiento de venas pulmonares, de pared posterior, pero evitamos hacer lesiones sobre estructuras que hayan arterias coronarias. Para resumir, nuestro protocolo es muy sencillo, es sedación profunda o anestesia general, dependiendo del anestesista. Solo 2 accesos vasculares, no usamos decapolares, no usamos cuadripolares, únicamente eco intracardíaco y el catéter de ablación. Utilizamos siempre full heparinización del paciente una vez que se accede las venas femorales. Ponemos dosis máxima y plena de anticoagulación, nunca después del transeptal, siempre antes del transeptal. Hidratamos bien al paciente al menos 1 hora antes para evitar la hemólisis que ha sido descrita, al menos con 1 litro de agua, y utilizamos atropina antes de las aplicaciones para evitar esto de la vagotonía que se puede producir eventualmente. Y con eso evitamos una tercera punción para estimular al paciente, de manera que usamos solo 2 accesos vasculares. En conclusión, para recordar, siempre háganlo más sencillo. ¿Ya? Muchas gracias por su atención.